Gracias. Cedo ahora el uso de la palabra al doctor Marco Matos. Buenas noches, padre Johan Leurian, amigos de la mesa. Yo quisiera empezar pidiéndole al profesor Alcocer que la magnífica exposición que ha hecho la transforme en una reseña que nosotros en el Boletín de la Academia Peruana de la Lengua la podemos publicar y será muy bien recibida seguramente. Yo quisiera incidir rápidamente sobre tres cosas. Primero, sobre el mismo Fray Domingo Santo Tomás, no, ya será ponderado aquí y yo quisiera simplemente subrayar algunas características. Este hombre, nacido pues en 1499 y muerto en 1570, es uno pues de los intelectuales más valiosos del siglo XVI en el Perú. Dominico participó junto a Fray Domingo de San Martín, no hay que confundir los nombres, ¿cierto?, en la creación de la Universidad de San Marcos. Es un hecho que no se suele subrayar, y fue pues un paciente dominico que fue donde lo mandaban, y por eso fue que terminó también en Chacas, donde en ocasión de su muerte se había compenetrado tanto con la colectividad que un hecho que se subraya en la biografía es que había mucha gente que lloraba, los indios lloraban, los comuneros con los que él había tomado relación. Eso muestra el lado, digamos, humano, ¿no? Los científicos dicen que hay tres, sobre todo el campo de la neurología, ¿no?, tres factores en la vida del ser humano, ¿no? Uno es el aspecto físico, el otro el aspecto emocional y el otro el aspecto pues intelectual. Occidente ahora nos ha acostumbrado a subrayar los valores intelectuales y descuidamos a veces el aspecto base, material, físico y también el emocional. Schopenhauer decía que si no hay salud no hay nada. Bueno, Fray Domingo Santo Tomás, en los 70 años aproximadamente que vivió, fue un hombre pues digamos dedicado al estudio, pero al mismo tiempo con gran afecto por sus semejantes. Y esta obra, que ha sido ponderada pues como el primer lexicón, en realidad el primer vocabulario de la lengua quechua, responde a una estructura también mental y emocional pues de los dominicos que expresaban el punto de vista de Bartolomé de las Casas, y por lo tanto también encontramos a Fray Domingo Santo Tomás digamos, por ejemplo, enfrentado a los encomenderos en tiempo más tarde. Estos detalles, digamos, de su biografía nos dicen mucho de un hombre, digamos, apasionado por el conocimiento, pero al mismo tiempo por los seres humanos, el aprender una lengua ajena, el llegar a dominarla, el poder hacer la traslación precisa de los términos entre el español y el quechua, es algo pues que lo celebramos. Ahora, sobre el trabajo mismo, como ha dicho uno de los digamos, que han trabajado la edición, Julio Calvo, evidentemente en esa época no existía la clasificación que data del siglo XX de las variedades del quechua, pero esas variedades existían, aunque no estaban nombradas, digamos, científicamente, y de hecho que, como lo ha precisado el profesor Augusto Alcocer, estas variedades se expresan en mayor o menor medida, ¿no? Bueno, más que todo la variante cusqueña y la variante del quechua central. Bueno, esto sobre Fray Domingo Santo Tomás. Un segundo punto que quería subrayar rápidamente es que las dos personas que han hecho esta edición, Enrique Urbano y Julio Calvo, tienen esta característica común. Son dos personas nacidas en el viejo continente, que tienen distintas nacionalidades, portugués Enrique y Julio español, pero que aman al Perú como su segunda patria, ¿no? El caso de Enrique Urbano pues es muy visible para los quienes vivimos acá, por esa pasión que ha puesto desde hace tantos años. Yo lo recuerdo cuando trabajaba en el Cusco y sacaba la revista Andina, y que se apasiona pues como lo demás, es un furibundo
defensor de la causa del Perú, eso es conocido por todos nosotros. El caso de Calvo es menos conocido, pero yo quisiera mencionar que él comparte a su vez con un intelectual francés que se llama Roland Forgues, una casualidad que los acercó al Perú ambos en distintos momentos de sus biografías, fue el hecho de leer la novela de Arguedas, Los ríos profundos. Como Saulo, digamos como San Pablo, sufrieron un choque emocional y cambiaron la esfera de sus intereses intelectuales. Roland Forgues era especialista en el siglo XIX español, y Julio Calvo, que era muy joven también, estaba estudiando las lenguas prerromances de la península ibérica. Esas eran sus respectivas especialidades y cada uno se apasionó por el Perú. Y Calvo, porque de él estamos tratando ahora, al punto pues que de Arguedas sintió la necesidad, leyendo Los ríos profundos, sintió la necesidad de estudiar el quechua y lo aprendió de tal modo que es una autoridad mundial en el quechua ahora, ¿no? Y ha hecho para la misma Universidad San Martín de Porres este diccionario monumental que ya hemos comentado en otra ocasión, de quechua español, ¿no? Que ya se está agotando, según noticias que tengo, digamos, de las ventas, porque es un libro de colección, es un libro muy interesante y seguramente cuando se haga otra edición, tal vez popular, llegue al alcance de los propios estudiantes. Y esto tiene que ver con una cuestión importante, la publicación de este libro, ¿no? Que creo que conviene subrayar, es la valorización pues del quechua, la importancia, por lo menos desde el lado de la universidad, de estimular los estudios del quechua por el derecho que tienen los quechuahablantes a expresarse en su idioma y que no sea letra muerta aquello que se dijo en la época de Juan Velázquez y se escribió, que el quechua es una de las lenguas oficiales del Perú, junto con el aymara y con la lengua española. Habrá un futuro, yo sueño ese futuro, donde la gente pueda expresarse en quechua y pueda tener acceso pues a todo en su idioma. Por ejemplo, en el Poder Judicial, la gente que tenga derecho de expresarse en su lengua o en los diarios, etc. Es un sueño que corresponde a otras generaciones, pero que tenemos que expresarlo desde ahora. Bueno, el estudio de las lenguas aborígenes fue algo que fue característico pues de los religiosos. En este caso estamos hablando de dominicos, pero también hubo un clérigo nacido en el Perú que fue Fernando La Carrera, que se dedicó a estudiar la lengua mochica, ¿no? Y que también no es casualidad, y aquí paso al tercer punto, no es casualidad que la Universidad San Martín de Porres, a través del padre Leulian y su fondo editorial, estén constantemente estimulando este tipo de estudios. Yo recuerdo pues el diccionario mochica de José Salas, que también lo publicó el fondo editorial de la Universidad San Martín de Porres. Entonces, para eso se necesita pues una política general que la Universidad San Martín de Porres tiene y está personificada pues por el padre Leulidan, ¿cierto?, que está aquí a mi izquierda. Y entonces yo quisiera pues simplemente sumarme a esta felicitación que ha hecho el profesor Augusto Alcocer. En primer lugar, felicitarnos de la existencia de Fray Domingo Santo Tomás, ¿cierto?, de su dedicación, de su valor intelectual, de su pujanza, de su valentía. Felicitarnos de que dos intelectuales de distintas áreas, Enrique Urbano y Julio Calvo, se hayan atrevido a hacer esta edición. Y en segundo lugar, una cosa que no es muy frecuente entre intelectuales, y que lo hayan hecho en armonía, ¿cierto? No sabemos de ningún incidente entre ellos, y están cumpliendo, pues otra vez cito a Schopenhauer, que dice que los hombres son naturalmente indiferentes entre sí, salvo que tengan la misma profesión u oficio. En este caso se trata pues de un antropólogo y de un lingüista que han podido conciliar intereses y nos han dado este magnífico libro, que estoy seguro que de poder verlo, Fray Domingo Santo Tomás les agradecería. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias.
Buenas noches, padre Johan Leurian, amigos de la mesa. Yo quisiera empezar pidiéndole al profesor Alcocer que la magnífica exposición que ha hecho la transforme en una reseña que nosotros en el Boletín de la Academia Peruana de la Lengua la podemos publicar y será. Gracias. Cedo ahora el uso de la palabra al doctor Marco Matos. Muy bien recibida seguramente. Yo quisiera incidir rápidamente sobre tres cosas. Primero, sobre el mismo Fray Domingo Santo Tomás. No, ya será ponderado aquí y yo quisiera simplemente subrayar algunas características. Este hombre nacido pues en 1499 y muerto en 1570, es uno pues, de los intelectuales más valiosos del siglo XVI en el Perú. Dominico participó junto a Fray Domingo de San Martín, no hay que confundir los nombres, ¿cierto?, en la creación de la Universidad de San Marcos. Es un hecho que no se suele subrayar. Y fue pues un paciente dominico que fue donde lo mandaban, y por eso fue que terminó también en Chacas, donde en ocasión de su muerte